Muy buenas tardes, amigos de MOL TV. Bienvenido a Mirada Política. En esta ocasión hablaremos de un importante debate, las dos almas de la izquierda, una discusión que no solo está presente en Chile, y para ello nos acompaña el profesor titular de la UNAV e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, Mauro Basaure. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es una entrevista particular e interesante porque además de abordar la contingencia, vamos a abordar esta pugna en la izquierda que no solo está en Chile, sino en varias partes del mundo, en varias democracias liberales, incluso me atrevería a decir, que es el enfrentamiento Ujú, entre la izquierda que defiende unos valores más tradicionales, se podría decir, que es la igualdad económica, la justicia social, los derechos humanos, colectivos, y una izquierda más woke, que se traduce como alumbrada, despierta, que busca terminar con la injusticia y discriminaciones, pero más específicas, más asociadas a las identidades particulares, construidas en torno a razas, religiones o género, etcétera. Como decía, ujú. es una discusión que se da en muchos países con una intensidad muy fuerte en algunos, en años, hace muy pocos años. Entonces, la primera pregunta, Mauro, es, ¿qué tan complicada es para la izquierda no dar este debate, sino abordar este debate, esta diferencia? Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que lo planteas en términos muy interesantes para mí, porque yo creo que la izquierda tiene una tarea especialmente compleja en ese ámbito, ¿ya? ¿Y por qué digo la izquierda tiene una tarea más compleja? Porque yo creo que el debate también involucra al pensamiento liberal y al pensamiento conservador. A la ultraderecha, a la derecha en general, no es un debate solamente al interior de la izquierda. De Ujú, hecho, la cuestión del wokismo, como se ha planteado bueno, que es como tú dices, un concepto, digamos, anglófono, que se asocia al despertar, a estar despierto, consciente de, etcétera, ¿no? Involucra en general muchos otros sectores de la vida que no son necesariamente la política, ¿no? La cuestión de la cultura, nuestra vida académica, de hecho, ¿no? mm, El lenguaje que usamos, mm, cuestiones que tienen que ver con libertad de expresión, la libertad académica, etcétera. Entonces, es mucho más amplio que la pura cuestión política, pero al interior del pensamiento político yo diría que el pensamiento liberal, por ejemplo, se opone a una concepción una concepción de políticas de la identidad, sería la traducción, más o menos, ¿no? En el castellano. O categorías identitarias, si ustedes quieren, porque ahí para los liberales la cuestión fundamental es la libertad individual, ¿no? La cuestión del mérito individual, la consideración del individuo y su carácter, no sé, ¿no? Para los conservadores es un problema también porque es una cuestión asociada a fragmentación de símbolos nacionales, etcétera, mm. ¿no? Destrucción de traducciones, críticas muy fuertes a las tradiciones, al propio lenguaje incluso. Pero claro, para el tema para la izquierda es especialmente complejo, yo diría, porque no solamente hay una crítica, tal como tú decías, de esta izquierda más universalista, más tradicional, más asociada a cuestiones de justicia social, igualdad, ¿no? eh, Frente a esta perspectiva más particularista o de categorías identitarias, no solamente está esta crítica, sino también, y ahí está el punto, la necesidad de dialogar con ellas y buscar formas de alguna manera de articulación, de integración, cosa que el pensamiento de derecha no tiene, simplemente lo rechaza, Mm. ¿no? Simplemente lo rechaza, en algunos casos simplemente se burla, ¿no? Usa el concepto de woke como concepto peyorativo para decir eh, que eso es casi, digamos, anormalidad, ¿no? En cambio, en el caso de la izquierda es una cuestión más problemática porque supone no solamente esta idea de dos almas que tú mencionabas, sino de alguna manera el esfuerzo por una reconciliación de dos almas. Y bueno, ya la propia idea muestra lo difícil que puede ser, ¿no? Porque
Efectivamente son matrices de pensamiento estructuralmente distintas, pero tiene que estar ese esfuerzo de articulación de algún modo. Sí, Y justamente planteabas algo interesante que yo no, porque me centré mucho en el punto político, pero sí como este tema, este debate también ha estado presente en las universidades. Y sí, bajo ese claro. paradigma tenemos el caso, una paradoja que si bien este asunto ha estado muy presente en las democracias occidentales, en pocas partes del mundo una generación que daba este debate en la universidad o que estaba presente cuando estos debates se suscitaban en las universidades, saltó a ser gobierno de un país, como es el caso de Chile. Ahí, ¿cómo se Mm. ve ese debate? ¿Es este gobierno woke o hay una discusión que, retomando la pregunta anterior, que se está librando entre estas dos almas? Yo, mira, esta es una respuesta que, respecto a la cual yo soy más o menos ambivalente, es decir, respondería con un sí y con un no, ¿ya? A la pregunta directa de si este gobierno es woke. Sí, si tú piensas que el gobierno se comprometió con una constitución donde el elemento de un proyecto constitucional, disculpa, donde el elemento de las políticas identitarias fue muy importante, ¿sí? De hecho, se acusa a ese aspecto como una de las causas más importantes del fracaso, ¿sí? Sí, también yo diría, si uno estudia algunas de las sensibilidades que están al interior de del conglomerado, sobre todo Frente Amplio, que reúne a la gente más joven, ¿no? Que está en el gobierno, ¿sí? Pero también respondería que no, porque aquí yo hago una distinción que creo que es muy importante, porque, por ejemplo, yo no diría que es woke en el sentido crítico del término, el sentido peyorativo que se usa, cuando se habla, por ejemplo, de cuestiones de igualdad de género, cuestiones de representación de la mujer en el gabinete y todas esas políticas que tienen que ver con políticas de igualación. Finalmente, lo que tenemos ahí son demandas por igualación, es decir, están presentes ideales universalistas, derechos que deben ser realizados porque aún no se realizan del todo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cuando, por ejemplo, tenemos un gobierno que se declara feminista y que tiene toda una línea de trabajo en el tema de paridad y, digámoslo así, se ha preocupado de esa parte y es una de las partes que se reconoce como más exitosas o relativamente exitosas del gobierno, tenemos entonces, yo diría, una cuestión asociada a el sexo, el género, pero no woke. No es una política identitaria, es una política universalista asociada a la igualdad y la justicia de género. También diría que no es woke si uno mira de alguna manera el tipo de políticas o, digamos de iniciativas de ley que se han dado en el área de economía, como las cuestiones de reforma tributaria, de pensiones, más allá de que se realicen o no, es un debate que podemos dar después sobre los 2 años, ¿no? Pero, pero desde el punto de vista, digamos, de la iniciativa, cuestiones que tienen que ver con salud, el salario mínimo, pensiones, temas de seguridad pública, hoy día muy, muy importante, medio ambiente, también hay toda una línea ahí de trabajo, descentralización, autonomía. Bueno, todas esas cuestiones no son woke, no, para nada, ¿no? Entonces, y marcan, digamos, el itinerario legislativo a nivel de iniciativas del gobierno con más o menos suerte, y ninguna de esas responde a las cuestiones de política identitaria. Por tanto, yo creo que si cabe hacer esa asociación, refiere básicamente al apoyo eh, errado, ¿no? Que se le dio a la Constitución al punto de esperar a que esa Constitución fuera aprobada para empezar el gobierno, ¿no? Para empezar a hacer gobierno. ¿Sí? Y No. en eso, porque Sí. uno podría asociar, corrígeme, evidentemente, uno podría asociar que en el socialismo democrático aún hay una defensa, hablando especialmente del Partido Socialista, una asociación a ciertos valores de una izquierda más vinculada a esos valores de la izquierda que uno podría llamar tradicional,
Y en el Frente Amplio, el otro brazo del oficialismo, quizás una mayor sensibilidad a lo woke. Pero entre medio está el Partido Comunista. ¿Cómo relaciona al Mm, Partido Comunista con este fenómeno, considerando que es un partido muy disciplinado, quizá algo conservador en sus tradiciones y en sus visiones, pero que sí está teniendo una generación nueva, más joven, que soterradamente ha cuestionado algunos lineamientos de los más mayores, quizás? mm. Sí, es un buen punto porque en realidad lo que tú me preguntas me conduce a una reflexión que tiene que ver con la ausencia de reflexión, precisamente del significado de lo woke respecto de otras políticas que podrían ser muy parecidas porque llevan apellidos distintos, ¿no? Como políticas que tienen que ver con la condición, con el sexo, con la raza, ¿no? Pero que es muy distinto, digamos. Déjame volver un poquito atrás para decir que la cuestión de lo woke parte en Estados Unidos en los años 30, o incluso más adelante, tal vez 60 fundamentalmente, con las reivindicaciones de los derechos civiles por parte de los afroamericanos. ¿Sí? Y esas reivindicaciones que fueron el concepto original de woke, que después deriva en otras cosas, ¿no? Y hoy día tiene un significado distinto, es una, tal como la lucha feminista, es una lucha por no querer ser diferente, sino querer ser igual. Es decir, que la raza no importe para Mm, que la mm, persona sea reconocida en la sociedad. mm, O que tu ser mujer no importe para ser reconocida en la sociedad. Dicho esto, eso es muy distinto, aunque raza y la diferencia de sexo están involucradas también en las políticas identitarias, muy distinto a cuando se solicita el reconocimiento de la diferencia. Y eso creo que es de la diferencia y un trato distinto, políticas afirmativas para, digamos, marcar y mantener, sostener esa identidad, no para hacer que desaparezca en un concepto más amplio y universalista de igualdad. Dicho esto, yo creo que algo así en el Partido Comunista no me parece claro del todo porque ellos, claro, han afirmado en sus últimos congresos, y uno puede leer eso, digamos, una política abiertamente feminista, ¿sí? Y en ese sentido lo woke no estaría en el sentido privativo, sino en el sentido de las luchas por igualdad, ¿sí? Pero a ratos uno identifica conceptos que llaman a pensar que a lo mejor también están pensando en ese tipo de luchas cuando hablan de integrar todas las luchas de víctimas, etcétera, de identificación con el pueblo, digamos, con las diferentes formas de lucha, con diferentes luchas, y ahí introducen conceptos como el patriarcado, como la intersexualidad, y patriarcado ya a mí me suena en lo personal como un concepto que, digamos, que es parte de ese vocabulario donde digamos, el otro está concebido como un todo que es victimario frente a un grupo que es una víctima, ¿no? Y divide en términos casi de identidades a dos grupos, ¿no? Lo mismo respecto del concepto de interseccionalidad. Yo no sé si es un concepto analítico en el caso del Partido Comunista estoy diciendo, ¿no? Si es sí, para sí. identificar formas de opresión que se intersectan, raza, con sexo, ¿no? Clase social, o en el sentido de justificar luchas particulares, ¿no? Identitarias. Eso no me queda claro en el caso del Partido Comunista, de manera que uno tiene tal vez estas dos almas al interior, pero es difícil saberlo. Tal vez las dos almas porque viene de esta larga tradición de luchas históricas de la clase obrera, a las cuales se suman después las luchas feministas o de las mujeres, pero también posiblemente está abierto o no hay un cuestionamiento en todo caso. De hecho, no hubo un cuestionamiento de
participación en la convención, el apoyo a la convención, de este punto de vista, no hubo una autocrítica. Mm. Creo que el Partido Comunista, si yo no me equivoco, puedo equivocarme, básicamente puso la crítica en los elementos externos, ¿no? Fake news, Mm. monopolio de la derecha, etcétera, etcétera, pero no hubo este elemento de autocrítica respecto de elementos de política identitaria que yo creo que sí son identificables claramente en el proceso constitucional. Me quedé con un punto respecto al análisis que hacía del origen del concepto y del término, que si bien, como menciona, puede partir de los 60, sí tiene un boom, un surgimiento muy fuerte, corrígeme si me equivoco, después de la crisis subprime del año 2008 en las democracias liberales, pero también se da en un contexto en que justamente fluye en sociedades que han alcanzado cierto progreso económico, cierto desarrollo. Por ejemplo, en lugares donde el debate eh, pasa por erradicar la pobreza extrema, por ejemplo, o luchar contra el hambre, probablemente no está tan presente esta izquierda woke, ¿o no es así? Es interesante la pregunta porque uno de los problemas que puede tener, ¿no? Una priorización de la política en términos de política identitaria, o woke, si quieren llamarle, ¿no? A mí el concepto no me gusta mucho porque precisamente confunde un poco Sí. esta historia larga, ¿no? De las luchas por los derechos civiles o las luchas feministas que son luchas igualitarias, digo, universalistas, ¿no? Con políticas de la identidad y más particularistas que finalmente son críticas de conceptos como la justicia, el progreso y ese tipo de valores que son fundamentales a la izquierda. No me gusta mucho el concepto, pero si tuviese que usarlo en términos críticos o para establecer una crítica, claro, una de las características es que las condiciones materiales, como cuestiones de pobreza o desigualdad, en el sentido material, tienden a quedar obnubiladas cuando la priorización está en el punto de las identidades. Porque, porque los pobres no constituyen una identidad. Los pobres no son una identidad, ¿no? La desigualdad es un fenómeno, ¿no? Pero no hay producción de identidad, salvo que sea una subcondición que se asocia a determinada identidad, ¿no? ¿Sí? Si se define en términos de identidades particulares, o sea que no es necesaria, ¿ah? A la lucha de los pueblos originarios, ¿sí? Entonces podría decirse una de las condiciones la pobreza, pero no es la condición definitiva y por la cual se lucha en términos identitarios. Lo mismo pasa con cualquier otra identidad. Uno puede decir la- las diferencias sexuales podrían estar asociadas a condiciones de pobreza, pero no es el punto. Entonces, tiende a quedar como una cuestión secundaria en circunstancias que para la izquierda tradicional son cuestiones fundamentales y prioritarias, ¿sí? Finalmente, lo que se decía de la Constitución, y yo creo que eso es cierto, uno mismo lo vivió, ¿no? Es que las cuestiones más universalistas que estaban asociadas al 18 de octubre, como pensiones, salud, educación, tendieron a aparecer hacia el final de la discusión Mm. y uno vio mucho tiempo toda la cuestión, la controversia, la cuestión simbólica, las peleas y las cuestiones identitarias finalmente como priorizando el debate, como monopolizando, como siendo omnipresente, ¿no? Y cuánto influyó, por ejemplo, porque hay una cosa súper importante, el sistema electoral? O sea, de partida, la convención se posibilitó la participación de grupos independientes, lo que también marcaba la posibilidad de que grupos justamente con ciertas banderas o identidades propias, identidades al fin y al cabo, participaran en la elección y llegaran a la convención. Pero a su vez es un sistema electoral que permite o fomenta la fragmentación o que candidatos con un porcentaje muy menor de votos, consideremos además de que fue una elección con
con voto voluntario, y terminen llegando a la convención. Pero es también el sistema electoral que rige en el actual Parlamento. Entonces, ¿cuánto del sistema electoral, tanto en la convención como en el Parlamento, ha fomentado o ha ayudado a que se instalen discusiones identitarias en la política nacional? A ver, yo tengo la impresión de que tienes razón cuando dices que el modo en que ocurrió la elección de los convencionales fomentó, ¿no? No es la causa, pero fomentó o facilitó el que se constituyesen, digamos, estos grupos como grupos de poder y que lograron, digamos, instalar esta problemática o esta forma de hacer política en la convención. Yo eso lo considero algo, toda la cuestión de los independientes y sobre todo también el hecho de una especie como de poca energía por parte de la derecha de hacer también parte y ir a pelear esa batalla, digamos, ¿no? Lo que dejó, lo que constituyó una forma de subrepresentación de una parte muy importante de Chile, y eso no se puede olvidar, digamos. Eh, Ahora, lo que ocurre en el Congreso, pues yo diría que es un tanto distinto porque la lógica de los partidos políticos, tengo la impresión que no responde a la lógica de las políticas identitarias, porque las políticas identitarias en general, y esto tengo que ahondar un poco en la idea de la idea de la víctima, ¿no? Que es una cuestión esencial, ¿no? O sea, estos grupos identitarios no solamente son grupos identitarios porque se identifican con una identidad, sino que porque son identidades asociadas a esta dicotomía entre víctima y victimario. Y la víctima está puesta en el lugar de, digamos, una cierta autoridad de habla, ¿no? De manera que la lógica de la representación política, en el sentido tradicional, a través de partidos políticos, no funciona muy bien ahí. Sí en la convención. De hecho, era sin los partidos políticos. Pero a través de estos grupos, entonces las personas llegaban y entonces hacían esa forma de representación, digamos, de la identidad en sí misma y cuanto tal. Y la forma de expresarlo en términos de institucionales era a través de los escaños, no a través de los partidos políticos, ¿sí? Escaños reservados, ¿sí? Porque ahí entonces entraba directamente es lo que no se puede representar de otra manera, porque la autoridad moral para hablar desde la historia de esta opresión, yo no digo que no sea cierto, ¿ah? No, cuidado, no estoy diciendo Mm, eso, estoy tratando de hacer, digamos, la lógica del funcionamiento interno de esto, ¿no? Que tiene varias otras consecuencias a las que podemos aludir, pero una de ellas es que no funciona a través del sistema de representación de partidos políticos, sino que a través de la representación más o menos directa de representantes de esa identidad. ¿Sí? Y por tanto, o son los escaños reservados o algo equivalente, pero los partidos políticos como tales, como competencia de individuos al interior del partido por representación, competencia electoral, todo eso no queda bien con esta lógica, ¿sí? No queda del todo bien. Y, Entonces, y- y- ¿sí? no quería cortar tu hilo, pero sí sumo una pregunta respecto al tema de la convención. Es porque mencionaba lo del Partido Comunista, de que a lo mejor el Partido Comunista en su reflexión post-convención apuntó más bien a las fake news y a otros factores por el fracaso. Pero tú observas que sí otros sectores de izquierda entendieron o aprendieron cómo ese factor de la identidad hizo tambalear o incluso fracasar el proyecto de la convención. ¿Se Sí, sí, yo aprendió? creo que eso sobre todo en sectores fundamentalmente, bueno, a través de la voz del mismo presidente de la República, eh, se dieron señales claras de que no era el tipo de política que ellos avalaban.
El punto es que sí lo hicieron, ¿no? Yo creo que es parte de toda esta serie de autorrenuncias, digamos, ¿no? De estas cosas que se hacían y después no se hacían, o se decían y después no se decían, o cambiaban de opinión. Pero sí, si uno quiere ser benevolente y lo pone en términos de aprendizaje, yo creo que sí ahí se denotaron autocríticas respecto del proceso. Um, pero yo también ahí soy bien, yo creo que es un error o es demasiado sesgado decir que es la única causa, ¿no? Ujú. Creo que hay varias causas, yo no soy de los que dicen esto es lo que llevó al fracaso o al triunfo del rechazo, ¿no? Bueno, Sin duda el está el comportamiento de los factor, convencionales, hubo muchas fake news, sin duda esos elementos están, lo que pasa es que es súper importante que exista una izquierda reflexiva y autocrítica, digamos, ¿no? mm, Que no siempre sea el otro el que está, que sea el que es responsable de los propios fracasos, digamos, ¿no? Eso yo creo que ahí falta. Mira, una cosa es reconocerlo, ¿ya? Y yo creo que ahí sí tú tienes razón, que hay sectores distintos partidos comunistas que han reconocido. Que ahí hubo errores, etcétera. Otra cosa es darle espacio a la reflexión sobre eso, porque este es un problema, es un problemazo. No es algo que tú simplemente resuelvas diciendo, pucha, lo hicimos mal, digamos. ¿No? Es un problemazo porque es un tema que está en la academia, es un tema que está en la política, es un tema que no se va a borrar de un día para otro y que supone para la izquierda, por eso partía diciendo eso, para la izquierda supone no el hecho de decir esto no sirve solamente, sino que entender que con ese mundo hay que dialogar, con ese mundo es necesario articularse, con ese mundo es necesario construir un espacio común. Y eso no es tan fácil, por las características que estamos nombrando, por ejemplo, el tema de la representación política, mm. por ejemplo, el tema de los partidos políticos, y otra lista que es un poco más larga, ¿no? Pero son varios problemas estructurales que hacen que ese diálogo no sea fácil. Obviamente no existe una derecha woke, pero me quedó dando vuelta algo que mencionaba y que, bueno, al fin y al cabo también puede partir desde esa dicotomía que ha tenido el sector o el pensamiento desde hace mucho tiempo, los liberales y conservadores, pero pareciera que hay una derecha más sensible a algunas de las demandas identitarias de la izquierda woke y otra que definitivamente es contraria e incluso la enfrenta. ¿Es Mm. así? Sin duda, sin duda. No, digamos, hay una que critica y pone los puntos en términos críticos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se discute sobre las cuotas para mujeres en la representación política, por ejemplo, ¿ya? Y ahí entonces el argumento liberal es que se impide la competencia entre iguales, hombres y mujeres no quedan en pie de igualdad, etcétera. Las competencias, las capacidades quedan fuera y entonces se decide en términos de adscripciones sexuales, en este caso, no ser hombre o mujer. Ese es un argumento, es debatible, es interesante, ¿no? Y lo otro que uno encuentra básicamente es una mofa, una burla, sí, directamente una exclusión, como decía al principio, casi para inscribirla dentro de la normalidad, ¿no? En el sentido psíquico, psicológico, ¿no? Eh, y entonces de lo aberrante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí no hay diálogo posible, no hay argumentación, o muy poca, ¿no? Y entonces, bueno, sí, hay una ultraderecha que en este caso de hecho hoy día yo diría que se ha hasta autoalimentado de esta crítica, porque una de las cosas que se le asocia a esta izquierda es su carácter, digamos, de establecer estructuras, si tú quieres, simbólicas de poder, cierres discursivos normativos respecto a lo que se puede decir y lo que no se puede decir, ¿no? Lo políticamente correcto. Y frente a ese cierre, entonces esta derecha se pone como liberadora, como del lugar de la liberación, del lugar de la apertura, de la libertad de expresión, ¿no? Y mucha gente, bueno, que no se siente identificada con
lógica que sin duda es más de élite, sin duda es más académica, ¿no? Encuentra por ahí un camino de justificación, decir, oye, ¿por qué me molestan cuando yo hablo así? O me refiero a así, o tengo tales creencias, ¿no? Entonces, encuentra ahí un momento de fortalecimiento porque encuentra, digamos, el rival perfecto para decirle nosotros liberamos respecto de esta normatividad falsa, elitaria, además extranjera. De Mm. muchas características que no, entonces ahí la tradición, Chile, la nación, ¿no? Y una serie de otros elementos aparecen además de la libertad de expresión, eh, como adalides de la defensa de eso. Entonces, genera finalmente un efecto contrario, ¿sí? Ah. ¿Sí? Eso yo no lo dudaría, sí. Por ejemplo, ese surgimiento o consolidación de la ultraderecha se entiende únicamente como una respuesta a este fenómeno o es un proceso autónomo que viene de antes y que ahora con esta batalla ideológica o batalla cultural cobra más fuerza. Es decir, esta consolidación de la ultraderecha como respuesta a lo que tú describías es, es, es algo nuevo o esta ultraderecha siempre ha estado. Mm. Yo tengo la impresión de que es un discurso, me falta la reconstrucción histórica de eso, ¿ah? Debo de ser bien honesto respecto a los límites de lo que sé al respecto. Y en este caso me falta una reconstrucción histórica que me permita mirar a un plazo más largo, pero en el plazo respecto al cual yo tengo visión todavía, tengo la impresión de que es algo, un fenómeno más reciente, o que ha adquirido sin duda fuerza más recientemente y que uno básicamente puede identificarlo en los términos de una especie de batalla cultural que sobre todo en el marco de la primera campaña de Trump se veía identificada con una especie de hegemonía del pensamiento en las universidades que había que atacar, que había que destronar y por tanto es sin duda se transforma en una especie como de target, ¿no? De la derecha, el hecho de dar esa batalla contra estos grupos que se habían hecho importantes en las universidades norteamericanas, con pensamientos decoloniales, subalternos, eh, postestructuralistas y una serie de otras teorías europeas, la mayoría de ellas que, eh, digamos, habían logrado instalarse en las universidades como un discurso más o menos hegemónico. Contra eso, entonces, contra ese discurso, ahí encuentran como la emanación de una cosa que impregnaba a toda la sociedad y que tenía esta normatividad que ellos se ponían como tarea destronar. Yo creo que hoy día estamos casi como en el opuesto, ¿no? Hoy día la hegemonía está del otro lado y estamos hablando de algo que está muy atacado hoy día, ¿no? O sea, finalmente después de la constitución, del primer proceso constitucional, lo que se llama woke, o sea, hoy día el concepto peyorativo de woke ocupó el concepto woke, que originalmente tenía otra significación. ¿Sí? Y lo ocupa de tal manera que hoy día se transforma en un insulto y que hace que sea tan polémico el libro de Neyman, ¿no? El libro La izquierda no es woke, porque es el mismo argumento de la derecha, pero dicho por alguien de izquierda, que trata de que no sea ocupado por la derecha, ¿no? Que más bien se entienda como un libro de la izquierda para reflexionar sobre cuál camino quiere tomar, Y ahí, si uno u otro. justamente mencionando el tema del libro de Susan Neiman, La izquierda no es woke, que aborda lo que tú dices y que tú también analizaste en esta columna en el diario El Mostrador. Ujú, em, y el libro, bueno, apunta que la izquierda debería retomar esa bandera anterior y no dejarle este espacio a la derecha o la ultraderecha para que los tome. Pero ¿cómo dialoga todo eso con declaraciones de algunos integrantes del oficialismo? Lo voy a traer más a la realidad local, que apelan a dar una batalla ideológica en ujú. el contexto actual. Eh, ¿Hace sentido, hace sentido a la gente
la idea de una batalla ideológica? Sí. Eso a propósito de los dichos de Winter, ¿no? Claro, Sí. de Gonzalo Vinter, claro. Sí. Yo lo entendí, capaz que me equivoque, ¿ah? Pero yo lo entendí dentro de un contexto de discusión un tanto distinto que me parece también muy, muy interesante respecto a lo que está ocurriendo hoy día, que es este tema de que finalmente el gobierno, ya en la celebración del primer año, pero hoy día con mucha más fuerza, dice, bueno, dediquémonos a la gestión, ¿no? Mm, 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 Eh, y de hecho yo quiero acuñar el concepto, no sé todavía cómo lo voy a hacer, pero acuñar el concepto como de gobierno municipal casi, ¿no? ¿no? O sea, esta idea de que los municipios no dan batallas ideológicas, ni están en el tema de la ideología o de las batallas, digamos, de las ideas, están en la ejecución y en la gestión de resolver los problemas de las personas. Básicamente, y por eso las discusiones, digamos, electorales en torno a las municipales no son, digamos, muy elevadas en términos de las grandes ideas y las batallas culturales, como le llaman, sino más bien en términos de programas de gestión bien concretos que tienen que resolverse, ¿no? Y una mm, buena gestión es una que resuelve todos los problemas. En ese contexto, ¿no? De que el gobierno trata de dar este giro y decir, bueno, vamos a dedicarnos a gestionar y a resolver problemas, digamos, ¿no? Y manda a todos los ministros a cortar cinta y a hacer, ojalá, 10 inauguraciones al día. Eh, el mismo Boris viaja para eso hoy día, básicamente, a regiones. En ese contexto, entonces, claro, un Winter que aparece como, volviendo al tema de la batalla de las ideas, aparece como medio desfasado, ¿no? Y se lo pone ahí como en contra de ese concepto como más orientado a la gestión y ya no a estar, digamos, ofreciendo nuevas ideas, ni mucho menos como que el tiempo ya se acabó para eso, más o menos, ¿no? Así lo entendí y claro, habría que seguir discutiendo eso, pero yo no me dio la impresión de que estuviese pensando en batalla de las ideas en este sentido, ujú, ¿no? Como ujú, ujú, volviendo a las cuestiones que se podían haber defendido al interior de la Convención Constitucional o ese tipo de cosas, ¿no? Más bien, más bien pensando en que si quieren si quieren, digamos, sacar la reforma de pensiones, tendrán que hacer, hacer que la gente considere que la solidaridad es algo bueno, mm, ¿no? ujú. Ese tipo de cosas, digamos. Y eso no es Oye, fácil. y para ir terminando este interesante diálogo, eh, una duda, un debate muy presente, me acuerdo justamente en este espacio que yo lo solía preguntar hace un par de años cuando estaba desarrollándose la convención, era si existía algo así como una identidad nacional que estaba en cuestión en ese momento. Y considerando en este debate de identidades más pequeñas, te pregunto, ¿existe algo así como una identidad nacional? ¿Qué tan tradicional y qué tan presente está? ¿Y qué tan importante es para la sociedad actual? Yo tengo la impresión de que uno de los aprendizajes que se sacaron del primer proceso convencional, ¿no? Del triunfo del rechazo abrumador, ¿no? Es que esas cuestiones sí le importan a las personas, ¿no? Más allá de la discusión académica que puedo decir yo si son o no relevantes, ¿no? Los símbolos patrios, los símbolos de cohesión, de unidad nacional son fundamentales, ¿ya? Y si la izquierda olvida que la nación es una cuestión fundamental, y de ahí todo lo que se deriva de ello, ¿no? Defenderlo respecto eh, de formas de delito que vienen claramente importadas, ¿no? Defender a la nación en un sentido también de sus tradiciones, etcétera, está perdida. O sea, yo creo que la- esta vieja izquierda internacionalista hace rato yo creo que se dio cuenta, no sé siempre si siempre lo hace, ¿no? Siempre logra plasmarlo, pero ese no debe ser un tema de la derecha. Claramente, una de las enseñanzas que creo que hay que sacar
del triunfo del rechazo es que para las personas fue muy importante y muy agraviante que alguien se sacara del trasero una bandera chilena, por ejemplo. Eso dolió, molestó, y no le molestó al académico, al político, ¿no? Si las personas se sintieron, digamos, ¿no? Eso la chilenidad es algo relevante, ¿no? Y si tú juegas con eso, estás jugando. Entonces, claro, lo woke ahí, en el sentido peyorativo, tiene algo que choca, ¿no? Choca porque cuando tú vives, y por eso volvía siempre al tema de la víctima, cuando divides la víctima y el victimario lo asocias con una historia de opresión, y esa historia de opresión es Chile, o los chilenos, o la nación chilena, por ejemplo, ¿no? O el patriarcado, no sé, lo que tú quieras, pero esa es una historia de opresión, entonces ves pura negatividad. Y lo que las personas identifican con eso es lo contrario. Entonces, ahí hay un choque muy importante, muy difícil, y es donde yo creo que más, eh, más conflicto produce, más rechazo produce, ¿no? Eh, yo personalmente, no hablo como desde mi corazón, si tú quieres, yo creo que la historia hay que revisarla. Yo creo que el proceso de autocrítica histórica, narrarse solamente las grandes batallas y los grandes héroes, hay que revisarlo. Pero esa revisión es un proceso que se hace de otra manera, Totalmente. no de estas formas no mediante estas formas de englobar todo, digamos, y meter en la bolsa del mal, ¿no? Ujú. Bueno, Mauro, te quiero agradecer mucho esta conversación, este diálogo, muy entretenido, muy interesante, y ver si más adelante nos podemos juntar nuevamente. Yo con gusto, sí, me parece, bueno, este es un muy buen programa, de hecho, así que yo también muy encantado de estar con ustedes, les Muy agradezco bien, la invitación. muchas gracias. Bueno, y a ustedes los invito a seguir informándose en EMOL o en EMOL TV, así que nos veremos el próximo martes. Hasta luego.